iniciativa interesante, es para crear una fiscalía especializada en delitos de tortura. Y yo siempre me pregunto cuando se planea o se quiere hacer algo, pues ese algo se quiere hacer porque hay por qué hacerlo, porque hay casos que están llamando la atención, que están preocupando y hay que hacer esto. Y por acá empezamos. Gracias, diputada, por estar con nosotros. Buenas tardes. Muchísimas gracias, como siempre, me encanta, ya sabes, venir a visitarlos. Es un gusto, hace mucho que no te veía, hace mucho que no nos veíamos, pues aquí estamos. Mira, como bien señalas, presentamos esta semana una iniciativa. Y fíjate, bien curioso porque por ahí tuve algunas intervenciones en Twitter de gente que dedícate a legislar sobre otras cosas más importantes, el tema de la seguridad. Es un tema de seguridad. Claro. Pero además es un tema, Cintia, en el cual el Congreso está en omisión legislativa. ¿A qué me refiero? En el 2017 se aprobó en el Congreso de la Unión, previo pase por el Senado, se aprobó la Ley General precisamente para la atención del delito de tortura y atención a víctimas, ¿no? Desde el 2017, cuando se legisla entre otras cosas cuáles iban a ser las competencias de los 3 niveles de gobierno, se legisla sobre el tipo penal de la tortura, porque de repente uno puede decir, bueno, ¿qué es tortura? Y uno se imagina así la Santa Inquisición, la toca y todas aquellas cosas que se utilizaban ancestralmente, ¿no? Pero no, la tortura existe y existe ligada a procesos de detención y a procesos de desaparición. Eso hay que tenerlo claro, ¿sí? Y la tortura es, y la define la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Relator México, entre otras entidades internacionales, la define como aquellos tipos de actos físicos, verbales o emocionales que inflinja sobre una persona para obtener de ella declaraciones. Sí. Para porque obtener de ella psicológica. totalmente, ¿no? Entonces, pero todo eso que haces es sobre una persona para obtener de ella algún tipo de información o algún tipo de declaración. Entonces, la tortura es algo presente, obviamente son eventos muy soterrados que se dan, sobre todo cuando hay eventos de aprehensiones, y está muy presente en los temas de desaparición forzada, no hay que perderlo de vista. Y bueno, en el 2017, cuando se aprueba la Ley General, en aquel momento se les dio a los congresos locales un determinado número de días, se les dio alrededor de 3 meses y se les dijo, tienes 3 meses para adecuar tus leyes locales, tienes 3 meses para buscar y planear dentro de tus estados la posibilidad de que tengan las fiscalías especializadas o los entes especializados de que tengan una fiscalía especializada en delitos de tortura. Bueno, el Congreso del Estado está en omisión legislativa, no legisló al respecto, y bueno, presentamos esta semana la iniciativa, no únicamente para cumplir con esta omisión legislativa, sino porque en realidad, y creo que está de más que lo diga, Sonora es una fosa común. Sí, y en este año ayer teníamos la información, 110 desaparecidos de lo que va de el mes de enero hasta el 30 de septiembre, ¿no? Esa información nos proporciona, o sea, seguramente esta gente no desapareció así de una manera así por voluntaria, ¿no? Sí. Y además hace algunos días Ceci Flores de las Madres Buscadoras acaba de localizar un pozo en Santana, con una serie de restos y de cuerpos, ¿no? Entonces, bueno, la presencia de la tortura como delito está presente en nuestra vida diaria, es un problema de seguridad, y creo que si no tenemos ahora sí que el andamiaje jurídico y la estructura al interior de la Fiscalía para dar seguimiento, para la investigación, entonces creo que la tortura va a seguir siendo una cifra negra y va a seguir siendo un dato impune, sobre todo impune, y en el cual no se tenga una estadística fehaciente del delito, ¿no? Porque no únicamente para entender el delito, para tipificarlo, pero también para poder contrarrestarlo, necesitamos tener claridad no únicamente en la parte jurídica, sino en quién realiza las investigaciones correspondientes. Diputada, y en términos llanos, ¿en qué consiste la iniciativa que está poniendo ahí a consideración? De entrada es una modificación a la Constitución. Okay. O sea, a la local. A la Constitución local, es una modificación a la Constitución local, y también prevé modificación
a la ley orgánica de la Fiscalía. Acuérdate que la Fiscalía es un órgano autónomo y por lo tanto tiene una ley orgánica en específica, tiene un reglamento propio, entonces hay que entrar a modificar no únicamente la parte constitucional, sino la parte de la ley orgánica de los reglamentos interiores de la Fiscalía para que se contemple entre las otras instancias que ya contempla, se contemple esta Fiscalía especializada en delitos de tortura. Ok. Modificar la Constitución no es así como que, qué relajo. Mira, sí, de entrada es un proceso diferente al de las otras iniciativas, porque de entrada requiere no únicamente la aprobación del Pleno, sino una vez que se apruebe en el Pleno, se envía a los ayuntamientos y los ayuntamientos tienen que correr un tiempo para aprobar una reforma constitucional. Y aquí estaríamos hablando de que necesitamos para aprobar reformas constitucionales la mitad de los municipios más uno. Entonces, échale pluma, 36 más uno, necesitaríamos al menos que 37 ayuntamientos la estuvieran votando de manera positiva para que se pudiera considerar un cambio, una modificación a la ley. ¿No? El proceso es un poco más amplio. Es un proceso porque, bueno, implica que los ayuntamientos citen, que tomen la definición de votar por esta reforma constitucional dentro de una sesión de cabildo, etcétera, ¿no? Para que esto se dé, entonces tiene que haber voluntad política del partido en el poder y usted siendo la única oposición que hay ahorita, no sé si usted ya lo haya platicado con sus compañeros diputados de cualquier Mira, de entrada estoy convencida de que si no abordamos de frente los temas de la seguridad no únicamente es un problema que nos ha rebasado, es un problema que nos está comiendo. O sea, porque una cosa nos ha rebasado por la derecha, por la izquierda, pero nos está comiendo. Y es un problema la seguridad que no únicamente se trata de salir de repente a decir cifras, a hablar de las cifras negras, de la impunidad, o hablar de los indicadores de lo que bajó y lo que subió, que si bajó el homicidio culposo, que si bajó el delito casa-habitación. Cuando la gente escucha las cifras, la neta no le dice nada, porque la gente lo acaba de ver, porque la gente le acaba de pasar, porque la gente lo vivió de cerca con un familiar. Entonces, esto creo que va más allá y creo que sí es importante tener ese sustento jurídico y al interior de la Fiscalía organizarse para atender el delito. Alguien por ahí decía, la tortura no existe. Sí existe y está documentada. Sí, es lo que te iba a decir en cuanto a la tortura. La tortura no será hablar de algo que no se comprueba o que no se... Sabemos que existe y que existe mucho y Fíjate, Amnistía Internacional, que es un órgano... que es una instancia internacional que ha dado seguimiento no únicamente a la desaparición de víctimas, sino también a la tortura. Por ejemplo, tipifica, y ellos hablan de numerosas técnicas de tortura que existen en México, ¿no? Y algo que también lo tienen documentado es que este tipo de torturas también se inflige contra mujeres y contra niños, ¿sí? Y se hace sobre todo cuando son detenidos. O sea, la tortura no es que te agarren por ahí. Normalmente la tortura se realiza en el proceso en que te detiene una autoridad, ¿sí? Y entre que te presenta el Ministerio Público. En ese inter es cuando suceden los actos de tortura. ¿Y qué pueden ser? Desde amenazas de muerte, que son las partes verbales o psicológicas, emocionales. Desde que lo que tienes que decir es... Pero puede ser un simulacro de ejecución y un simulacro de desaparición forzada. O sea, si no haces esto o no dices esto, te puede pasar lo siguiente: palizas, ¿sí? Posturas en tensión, asfixia mediante bolsas de plástico o trapos mojados, introducción de agua con gas o chile por la nariz del detenido, entre muchísimas otras, los famosos tehuacanazos que por ahí sabemos, ¿no? Descargas eléctricas, y obviamente también han sido documentados, sobre todo cuando se detienen a mujeres, han sido documentados casos de tortura, de violencia sexual y otras formas de violencia sexual. Entonces la tortura existe y está ahí. Y el mismo Amnistía Internacional y relator especial dicen, y la tortura se da precisamente en ese espacio en el que te detienen y entre las horas que pasan para que seas presentado ante una instancia especializada como un ministerio público, ¿no? Y ha habido casos en nuestro estado, ¿no? Como que aquel joven de Navojoa, recuerdo, que se supone se había suicidado y pues que le había ido re mal, ¿no? Ahí en los separos. Y hay muchos casos tanto a nivel nacional y a nivel local de lo que ha pasado, ¿no? Y que hay protocolos que también le hacen a las víctimas para ver si
fueron, bueno, a los detenidos más bien, para ver si fueron víctimas de tortura, ¿no? Mira, se supone que sí hay, pero también hay mucho miedo. También A hay denunciar. mucho miedo a la denuncia, hay mucho miedo precisamente porque el entramaje de la Procuración de Justicia no ha sido fácil, ni es fácil, ¿sí? Y bueno, obviamente cuando hay delitos o cuando hay amenazas de este tipo o cuando se infringen cierto tipo de tortura física o de amenaza física, la gente a veces prefiere aguantar antes de denunciar, ¿no? Entonces, lo que decía ahorita Cintia, pues bueno, nos recuerda muchas historias que hemos escuchado, desde la china que desapareció allá en los Guaymas. separos en Guaymas, Sí. hasta muchos otros que han desaparecido, que de repente llegan, los detienen por algo y de repente se cuelgan, se suicidan en las celdas. Entonces, muchos de estos casos que aparentemente fueron suicidios, son tortura. Y Son la tortura viniendo, porque aquí de lo que estamos hablando es lo que pasa con las diferentes policías y demás, y ministerios públicos y demás, pero también con la tortura que hoy nos estamos dando cuenta que están ejerciendo sobre los casos de las mujeres que han sido encontradas por feminicidio, pues que han sido Violentadísimas, torturadísimas. Eso sí, Exactamente. porque puede venir desde quien no debiera de venir y también pues de todos lados, ¿no? Entonces, la tortura es real, Cintia, y eso lo quisimos poner sobre la mesa. Es real, existe, no podemos cerrar los ojos ante un acto que está ahí, que se presenta, pero que precisamente como no hay una instancia que le dé seguimiento puntual, la estadística es muy flexible o es una estadística poco objetiva. Sí, es importante que el delito esté tipificado en el Código Penal también para que se pueda atender. Entonces, bueno, nosotros esperamos no únicamente voluntad política, sino Pero esperamos también, esperamos también esperamos el reconocimiento de la situación, que eso es importante. ¿Pero usted qué ha visto cuando platica Yo con sí sus creo, compañeros? mira, ¿Cree bueno, que la van a aprobar? vamos a empezar la ruta de cabildeo, vamos a empezar la ruta de socialización, vamos a empezar la ruta de Parlamento Abierto. Creemos que tenemos elementos suficientes para hacer valer la necesidad de voltear a ver la iniciativa, porque repito, no presentamos la iniciativa únicamente en términos de el Congreso está en omisión legislativa y lo tiene que hacer las cosas bien. Es una realidad, es un problema de seguridad, existe y está afectando a nuestros hombres, a nuestros niños y a nuestras mujeres en Sonora. Ustedes tienen, han planteado o han visto, han querido contar, no sé si se pueda, ¿cuántas personas podrían estar ahorita en la cárcel porque confesaron un delito, siendo torturados y llegar al punto de decir, porque por ejemplo ahorita describía varios tipos de tortura, ¿no? Uno de ellos que te ponían una bolsa sobre la cabeza. Yo estoy seguro que debe haber mucha gente ahorita en la cárcel con delitos confesos bajo tortura, acto de tortura, porque dijo, oye, pues si a mí me voy a morir aquí, pues digo lo que quiera que diga, ¿no? Y gente que no tiene acceso a una ley, porque si algo carece nuestro país, pues Estado de Derecho, ¿no? Mira, has dicho algo que creo que es importante. La estadística es muy débil en ese sentido. Mucho. Y hay que reconocerlo. Y obviamente tenemos muchos presos en cárceles confesos por crímenes que no cometieron o por crímenes que declararon haber cometido bajo coacción de tortura. Sí. Y eso nos tiene que quedar muy claro, ¿no? Entonces, muchos de ellos prefieren decir lo que se les pide que digan, hacerse cargo de un delito que no hayan cometido para seguir vivos. Y eso sucede. Yo no sé si suceda tanto como antes se decía, pero de que sucede, ¿no? Y también tenemos inclusive muchos de ellos que pues en su momento... el caso de Mario Aburto, por ejemplo, es otro ¿no? caso, ¿no? Porque también tenemos en México, y hay que reconocerlo, tenemos muchísimas personas, hombres y mujeres en cárceles que ni siquiera han recibido sentencia condenatoria. Y ahí están esperando a que la justicia los alcance un día, pues. Sí, entonces es un problema complejo y es un problema que se mezcla con otros niveles de la seguridad, pero también con otros niveles de los ambientes carcelarios. Yo hace como unos 6 años
pues, tenía mucha relación con un exdelegado aquí en Sonora de la Fiscalía de Justicia de la República, era PGR entonces. Y yo me quedaba en la Ciudad de México en un hotel que está atrásito de la PGR, que se llama María Cristina, es un hotel muy viejo, muy bonito, que está ahí cerca del centro histórico. No es un hotel caro, es un hotel relativamente barato para la zona en la que se encuentra y muy seguro. Y por cuestiones de que tenían que ver con el trabajo periodístico, hablé con un delegado en ese entonces y le digo, oiga, le digo, estoy aquí a espaldas de sus oficinas en la Ciudad de México, acá en este hotel, y me dijo, órale, y no tan espantado. ¿Cómo, delegado? Le digo, sí, es que dicen que ese hotel espantan. ¿Cómo? Le dije, pues es que dicen que en las oficinas de la Fiscalía General de la República se llevaban a los presos o a los que estaban siendo interrogados a ese hotel y los torturaban y que muchos se les habían ido. Yo, a la madre, una autoridad me estaba platicando una anécdota esotérica que tiene que ver con un tema de tortura, pues por eso me llama mucho la atención. De hecho, sabemos que existen aquí en Hermosillo, hoteles de arraigo. Okay. O sea, sí, lo sabemos. Sí. De hecho, el que está yendo, el del Sol, que no sé si todavía, pero hace algunos años, sí, era un hotel de arraigo. Sí. Y se practicaba tortura. Exactamente, ¿no? Entonces, esos son los espacios cuando arraigan detenidos y son los espacios en donde suceden ese tipo de delitos. ¿Desaparecieron? No creo. Que se dé underground, por debajo de cuerda, o que no sean muy visibles. Yo sí creo que muchos de esos centros de arraigo o de detención no estén, pues no estén a la luz pública. Pero el delito de tortura ahí está. Sí, ahí está. Eso es un hecho. Sí, es un hecho. Bueno, por acá nos comenta Ricardo del Rincón, dice, para eso tendrían que traer cámaras en su uniforme los elementos como en Estados Unidos. Acabo de ver un caso en que el juez que vio un video y por eso metieron a la cárcel por 11 años al policía por abuso de autoridad. Ese sería otra, ¿no? De hecho, bueno, había la iniciativa por ahí, al menos creo que la Policía Municipal hace algunos días se esperaba que llegara parte del equipo para no únicamente traer cámaras en las patrullas, sino los policías en sus uniformes, que creo que empezaría a dar mayor transparencia a muchas de las, sobre todo a cuando el policía llega, se baja de su patrulla y se acerca a la persona en su coche, en su carro. Creo que sí daría mayor certeza, mayor confiabilidad y sí se podrían, creo yo, detectar algún tipo de abuso de autoridad que normalmente sucede sin que nadie lo registre, ¿no? Exacto. Pues te agradecemos mucho. Muchas gracias, muchas gracias. De Movimiento Ciudadano. No, antes que se vaya, invítenos. Mañana tienen eventos muy importantes, ¿no? Unos políticos y otros también que... Mira, tenemos, claro que sí, muchas gracias. Mañana iniciamos la bancada naranja, los 4 diputados de Movimiento Ciudadano. Iniciamos nuestro proceso de rendición de cuentas. Vamos a estar en diferentes puntos de la ciudad dando cuentas a los ciudadanos sobre nuestro trabajo legislativo. Pero mañana sí tenemos un evento político, un evento con militancia, un evento con simpatizantes, un evento con la comisión donde vienen personajes de la Comisión Operativa Estatal y Nacional, y bueno, tendremos en el Metrocentro a partir de las 11:30, ahí estaremos, y posteriormente estaremos también en algunas colonias Guayacanes, entre otras, para hablar un poco y dialogar con la gente sobre el trabajo que hemos hecho, cosa que me emociona mucho a mí, porque creo que si algo al menos ha distinguido el trabajo de esta bancada, es que hemos procurado legislar en colectivo, escuchando a la gente y construyendo a partir de lo que la gente nos pide y nos demanda. Eso es mañana y en el transcurso de la semana. Y el domingo, el mejor domingo del año. El domingo es el mejor domingo del año y vamos a tener en el Parque Madero la 8ª edición del Picnic Sonoro. Yo he ido a algunos, Va a estar muy suave, va a estar la Coyota, va a estar el Chino Medina, van a estar algunos otros grupos más para jóvenes, va a haber todo lo que es la parte del bazar, moda circular, o sea, esta moda de segunda mano que anda muy en boga, va a haber el mercadito naranja, que son toda la parte del consumo local, va a haber torneo de ajedrez, va a haber torneo de Catán, va a haber torneo FIFA, ahorita que ya estamos, sí, va a haber torneo FIFA. ¿A qué hora toca la Coyota mañana? El domingo. Traes el line-up ahí, Victoria, para que nos digas a qué horas toca. Y lo que está de Chino Medina. Porque va a estar el Chino Medina. No aguantamos todo el día, pero que podemos ir. A las 7:10. Pásamelo.
para decirles. Gracias. Aquí está el line-up. Empezamos de 2 a 2:30 con Afternoon Coffee, después de 2:30 a 3 con La Chica Asiática, de 3:10 a 4 con Jan Mont, de 4:10 a 5 Los Hijos de Frank, de Los hijos de Frank son bien buenos. de 5 a 6 Los Capiruchos, que son buenísimos, buenísimos, muy buenos, muy buenos. Y ya al final, pues van a estar así lo pesado, es de 6 a 7 la Orquesta del Chino Medina, y de 7 a 8 La Coyota. ¿Ya escuchaste La Coyota en vivo tú? Buenísimos. Los Capiruchos y La Coyota son... Sí, los son hijos de muy Frank me buenos. gustan, sí. Tocan ska, ¿no? Muy Pues bueno. ahí vamos a estar, la ¿Y qué octava tocan los hijos de edición del Frank? picnic. Sí. Pet friendly, va a haber food trucks, consumo local, arte, bazar, siempre se pone muy padre. Sí. Ya son 8 ediciones del mismo y pues por ahí los esperamos. Sí, yo Muy he bien, ido vamos como a a estar. unas 4 o 5. Muy padre, la neta, he muy llevado padre. sobrinos y todo. Pues, Gracias, diputada. Gracias, Cintia, muchas gracias. A servirle. Bueno, hacemos una pausa. Gracias por estar en el Comal este viernes. No nos cambie.